Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la introducción. Em, Mucho gusto estar aquí en el espacio y compartir con ustedes esta información, este levantamiento de datos inicial en la región amazónica de Bolivia. Voy a compartir pantalla para comenzar la exposición. Cualquier problema o consulta, estoy atenta al chat de Zoom. ¿Pueden ver la pantalla? Perfecto. Estoy esperando que ahora sí. Perfecto. Bien, voy a explicar aquí brevemente dos experiencias recientes en el norte amazónico de La Paz, Bolivia, vinculados a, por un lado, impactos de eventos extremos y por otro lado, procesos de restitución de pérdidas por evento extremo, ¿no? El enfoque que voy a dar en la charla es la experiencia de un poco de las metodologías participativas que tenían la idea de intentar levantar de la mejor manera, en términos comunitarios, en términos de atención post-emergencia, porque todos estos levantamientos se hicieron a menos de un mes de haber pasado el evento extremo, ¿no? O sea, es un proceso de atención y levantamiento de datos como en caliente, ¿no? Muy próximo al evento. Entonces, la idea es intentar explicar la experiencia haciendo énfasis en estos procesos. Brevemente, no sé si tienen mucha, bueno, ahí está Andrea siempre, pero voy a refrescar un poco la idea de cómo, de qué hablamos cuando hablamos de Amazonía boliviana. Primero, que aquí pueden ver un mapa de Bolivia. Toda la región que está pintada en verde es, digamos, la macrocuenca amazónica. Aquí están todos los aportantes a los principales cauces y ríos de la Amazonía. Entonces, en términos de cuenca, la Amazonía abarca como es un conector de buena parte del territorio boliviano, ¿no? Tenemos ahí Yungas, Llanos, Escudo Chiquitano, Amazonía y Llanos de Mojos. Tenemos Piedemonte, Subandino, Llanura Veniana, Bosque Húmedo, Escudo Brasileño, y Llanura Amazónica. Hay como diferentes pisos ecológicos o zonas agroecológicas, ¿no? Sin embargo, la Constitución Política de Bolivia nos hace una delimitación más estricta de lo que es la Amazonía. Aquí en el mismo mapa ven una línea roja que traza hacia el norte, sobre todo hacia la frontera con Brasil y Perú. En la constitución política del Estado, la Amazonía legal es la que está sobre esa línea, ¿no? Que abarca el departamento de Pando, la provincia Iturralde del departamento de La Paz y las provincias Bacardíes y Vallivián del Beni, ¿no? Que tiene que estar regido por una ley especial que todavía en Bolivia no está aprobada, pero hay esta otra acepción y comprensión de la Amazonía en términos del Estado, ¿no? El trabajo de campo, sin embargo, se ha hecho el que voy a conversar en la provincia Beliturralde del departamento de La Paz, ¿no? Otra forma también de entender la Amazonía boliviana es en términos de composición étnica, que también tiene que ver con procesos de restitución territorial indígena. Algunos datos son que en Bolivia hay un proceso muy dinámico de autoidentificación indígena. Si bien el censo de 2012 nos decía que el 58% de la población boliviana perdón, el censo de 2001 nos decía que la autoidentificación en Bolivia era por encima del 60%, creo que era 63 o 64%. El censo de 2012 marca que el 58% ya no se identifica como indígena, es decir, como hay una reducción de autopertenencia indígena, frente a un 41% que sí. Entonces, de un 41% al 63%, creo que era el anterior censo,
hay unas preguntas importantes sobre la autoidentificación indígena, ¿no? Por otra parte, la Constitución no te establece cuáles son estos pueblos indígenas en Bolivia en términos de lo que nos interesa, la región amazónica o el resto del país. El único régimen legal donde está instituido es en la Ley de Régimen Electoral que define 36 naciones y pueblos indígenas, ¿no? Dentro de eso, las amazónicas, aquí en el mapa que pueden ver en pantalla, son precisamente las que pueden corroborar con el mapa anterior, que se ubican en la macrozona de la cuenca amazónica. Es decir, hay una alta dispersión y un alto componente étnico-lingüístico en tierras bajas, que no está necesariamente vinculado a políticas específicas, no hay una ley de la Amazonía específica, ni tampoco una ley que otorgue por tema identitario una nación, una lengua y un territorio vinculado en ese sentido, ¿no? Entonces, estamos hablando un poco de esa complejidad de zona cuando hablamos de la Amazonía boliviana. Y por otra parte, solo para mencionar, entonces, una primera aproximación a por qué entrar con el enfoque de clima extremo o eventos extremos, ¿no? Igual, solamente para poder hacer una aproximación a a la zona amazónica, pues es una ecorregión de clima tropical húmedo, con gradientes de temperatura de 25 a 35 grados en promedio en el año, una altísima humedad de arriba del 70% en general y bordeando o superando los 90 grados. No sé en Fahrenheit, ahí lo pueden comparar en la estación de lluvias. También la Amazonía, pese a este imaginario de un paisaje permanentemente verde, tiene cambios estacionales muy drásticos que se perciben sobre todo más en algunas partes que en otras, por ejemplo, llanos de Mojos. La estación seca, los niveles de agua y el estrés hídrico es muy evidente en los ríos y cauces menores y la época de lluvias también es muy evidente en su elevación e inundaciones estacionales que la gente en general lidia con ella históricamente, digamos. No es un fenómeno recurrente, tanto el estrés hídrico como la inundación estacional, ¿no? También la Amazonía obviamente está influenciada por la variabilidad del niño y la niña. Eso también marca ciclos bianuales o quinquenales de cambios abruptos del clima. Y esta época, la última época, una parte de la explicación era que habían coincidido el niño y la niña en la época de la sequía 2022-2024, por ejemplo, ¿no? Pero es una parte de la explicación científica. Sin embargo, también hay otras ramas de la ciencia, y yo solamente voy a hablar un poquito de esta aproximación a la ciencia de la atribución de fenómenos extremos, que busca discernir entre cuál es la influencia del cambio climático antropogénico, es decir, todo este proceso que estamos hablando en los paneles internacionales como la COP, el IPCC, etcétera, etcétera, un poco cuáles son los cambios que están impulsados por la actividad humana y dentro de eso, finalmente, la actividad extractiva capitalista y su alto impacto en estas zonas de las fuentes de la variabilidad, digamos, global del clima, ¿no? Entonces, estamos un poco en ese debate cuando hablamos de clima extremo, ¿no? Aquí pongo solamente a modo de ejemplo, que igual yo supongo que también ustedes, por el mismo el tema que estamos conversando aquí, también ya tienen un bagaje mucho más complejo, pero este cuadrito hace un resumen de un poco cuál es el estado de entendimiento del comportamiento de los eventos extremos, hablando de frío extremo, golpes de calor, sequías, inundaciones e incendios, ¿no? Y cómo todavía en el campo de la ciencia del clima, la capacidad de generar o simular modelos, así como la capacidad de medir frecuencias, tendencias y finalmente entendimiento del proceso
físico está en camino, ¿no? Entonces, estamos un poco en ese ámbito de comprensión y creo que también para eso es muy interesante este tipo de espacios, ¿no? En concreto, ya el trabajo que se ha hecho bueno, hemos hecho en la Amazonía, justamente ha tenido un enfoque de respuesta inmediata post-evento, ¿no? Todo lo que les voy a explicar ha sido acciones de levantamiento de información y de procesos de restitución a menos de un mes de haberse vivido el evento extremo, ¿no? La idea era apoyar a la emergencia, responder a la emergencia, pero al mismo tiempo poder generar otro tipo de procesos para empezar a marcar un entendimiento de estos eventos que finalmente sí tienen el adicional de que no son recurrentes en la climatología reciente de la Amazonía boliviana. Creo que eso es importante añadir y de ahí la emergencia, porque la gente no estaba acostumbrada a vivir eventos de fuego ni eventos de sequía extrema y finalmente sí la inundación estacional, pero no tan agudizada, ¿no? Entonces, el enfoque de los procesos de investigación-acción han sido primero inventariar el impacto de estos eventos en sistemas alimentarios locales, es decir, cuánta vulnerabilidad estaban viviendo las comunidades indígenas después del evento, apoyar en la restitución de estas pérdidas en la medida de las posibilidades y también devolver la información que se estaba levantando, ¿no? Son como las tres premisas iniciales. La forma de poder acceder o de poder realizar el trabajo fue, y está bien mencionarlo, fue a través de fondos concursables de montos menores, en este caso el Fondo de Emergencia de Oportunidad, parte de Voces para la Acción Climática y la Plataforma Boliviana de Lucha contra el Cambio Climático, en las dos oportunidades, ¿no? Los dos proyectos se ejecutaron en la tierra comunitaria de origen Tacana 1 y en la tierra comunitaria de origen San José de Chupiamonas. El objetivo, como dije, era explicar la relación entre evento climático extremo, sequía, inundación, incendio y plagas y su impacto en sistemas alimentarios para apoyar en restitución. Aquí pongo una lista de las organizaciones que intervienen porque todo este proceso ha intentado ser un diálogo entre las organizaciones indígenas, su equipo técnico, las familias de las comunidades y el equipo del proyecto. Finalmente hemos sido en general 4 a 5 mujeres de forma semipermanente en todo este proceso, ¿no? Entonces, estas son las organizaciones mixtas y de mujeres, tanto de San José de Chupiamonas como de la organización Tacana, ¿no? La forma de interactuar con ellas ha sido mediante reuniones de presentación, socialización de la propuesta, acuerdos mutuos y luego de tener toda la aprobación de la organización, entrar a un momento asambleario en cada comunidad, donde la comunidad también dé su siguiente aprobación. Luego que la comunidad daba su aprobación, agendaba y se empezaba a hacer el levantamiento de información. De ahí teníamos como un plazo de un mes a mes y medio para sistematizar la información, ver el grado de vulnerabilidad, las necesidades inmediatas, generar un presupuesto y una lista, adquisición de insumos, todo como un movimiento logístico. Y un segundo momento de retorno a las comunidades para hacer esta devolución tanto de la información como de los insumos. Todo esto fue el tiempo que demanda, digamos, la interacción con las comunidades, ¿no? Las autorizaciones, licencias, protocolos, listas, firmas de consentimiento y finalmente las actas de recepción, etcétera, ¿no? Aquí está en un mapa para que puedan ver un poco el área de intervención. Aquí pueden ver el mapa de Bolivia y la zona donde está la TCO San José de Chupiamonas es la única comunidad indígena que está dentro del Parque Nacional Madiri, ¿no? En el área de manejo integrado, aquí pueden ver. Y la TCO Tacana es su vecina, está al frente, digamos, cruzando la carretera, porque lo que les divide básicamente es la carretera
y la última estribación del pie de monte, ¿no? Y por el otro lado, aquí ven un acercamiento a ya la delimitación de la TCO Uchupiamona, ¿no? Pueden ver que aquí está San José y aquí al frente está Tumupasa, que es como la comunidad donde se asienta la organización indígena Tacana y forma parte también de la TCO Tacana, ¿no? Entonces, como les digo, son dos territorios vecinos. En la TCO Tacana 1, hicimos el levantamiento 2023, 2024 y 2025. Con la TCO Tacana ya tenemos, digamos, 3 años de levantamientos de información de eventos extremos. Y con San José de Chupiamona solo logramos trabajar el 23 y 24 por temas logísticos, pero también porque en la TCO San José no fueron impactados de forma aguda por la inundación, ¿no? Del 2025. Este es un mapa de la TCO Tacana y aquí están las comunidades donde trabajamos. Como les digo, el Parque Nacional Madiri solo tiene una comunidad que es la TCO San José de Chupiamonas con más de 70 familias, ¿no? En la TCO Tacana, que trabajamos más tiempo, trabajamos en más comunidades, ¿no? Entonces, por una parte están estas comunidades sobre el río Beni y por otra estas comunidades que están sobre la carretera. Las primeras con las que trabajamos con el evento de fuego, sequía y plagas fueron sobre las carreteras entre el 2023 y 2024. En atención a la emergencia, era la primera vez que un incendio de esa magnitud llegaba al norte amazónico de La Paz, el 2023. Por eso fue la atención inmediata para ir a a colaborar con los procesos de restitución. Las comunidades fueron Tres Hermanos, Capaína, Bella Altura, Buenavista y Altamarani, ¿no? El 2025, es decir, este año, trabajamos en estas comunidades que están sobre el río. Por una primera parte, comunidades, siempre distinguir comunidades de carretera, que se diferencian en cierta medida, de comunidades de río, que son también más vulnerables por el tema de accesibilidad, ¿no? Las comunidades de río, que también por esa misma característica sufrieron más el golpe de la inundación de inicios de 2025, fueron Carmen de Lemero, San Antonio del Tequeje, Cachichira, Villa Fátima y Copacabana, ¿no? Aunque igual aquí el foco fue la inundación, también levantamos datos sobre sequía, fuego y plagas, ¿no? Y el otro igual, el foco era el fuego, pero también trabajamos sequía y plagas, ¿no? Siempre hay como, no está en los datos todavía discernido, pero hay en estas prácticas un evento focal, ¿no? Siempre, que luego es interesante poder extraerlo. En esto todavía no está de esta manera sistematizada la información, pero también nos puede dar luces para luego poder hacer un entendimiento más específico sobre el evento como tal. Entonces, digamos que entre 2023 y 2024 el evento focal era el fuego. Fue la primera experiencia de las comunidades tacanas viviendo un fuego de esa magnitud. Y en 2025 el evento focal fue la inundación, ¿no? Pero pese a eso, los inventarios intentaron abarcar la suma de más eventos porque también no hay que perder de vista que igual la Amazonía boliviana, sobre todo en esta franja, está viviendo por primera vez como el efecto sinérgico y acumulativo de eventos extremos. Por eso hay muchos al mismo tiempo, ocurriendo uno después de otro. Estuvieron con la sequía, desde el 2022 ya se percibía una baja en las lluvias muy fuerte, el 2023 ya había sequía, no había agua en las lagunas, no había agua en los pozos, este, mm, ocurre después de esto el fuego, a fines de mediados de 2023, ¿no? El fuego llega en la Amazonía solamente a ser sofocado por las lluvias. No hay otra manera, yo igual eso sé que ustedes lo entienden porque están en el mismo tema. Y con la inundación de 2025 ocurre que después de haber vivido sequía, fuego, luego del fuego el evento plaga, por esta desequilibrio biológico en el bosque que se quemaron pues todos los insectívoros naturales, entonces las plagas como tuvieron el beneficio de expansión en la zona, se comieron mucho de las semillas que estaba la gente sembrando en ese momento, entonces ocurre el evento inundación
a menos de un año de haber vivido el evento fuego, ¿no? Em, entonces, por pasos, lo que trabajamos con las comunidades fue primero inventariar estos eventos y su impacto en la agricultura, la agroforestería, la cacería, la pesca, como el conjunto del sistema alimentario de la zona, y también trabajar en segundo momento con mapas colectivos para identificar qué zonas habían sido más dañadas y también cuál había sido la profundidad del daño provocado por el evento, ¿no? Un otro momento era generar las listas de necesidades de restitución con énfasis en sistemas agrícolas y agroforestales. ¿Por qué? Porque tanto la pesca como la cacería, digamos, para una comprensión de todo como los elementos de alimentación de la zona, se van restituyendo en la medida que el bosque vuelve a restituirse, ¿no? Entonces, esos no dependen tanto de un apoyo externo. Donde sí se puede intervenir inmediatamente es en la agricultura, porque al dotar a las familias de semillas para que vuelvan a cultivar, estás inmediatamente reduciendo la vulnerabilidad alimentaria de los siguientes 4 a 6 meses, ¿no? Y luego en gran medida, con la cosecha de semillas que van a ser de ese cultivo, también estás pudiendo apoyar un poco más en la restitución permanente del sistema alimentario, digamos. Y con lo agroforestal también, pero también lo agroforestal está más vinculado al mercado. Entonces también estás pudiendo en el mediano plazo apoyar la restitución de ingresos económicos. En el caso de la tesia atacana, sobre todo que hacen aprovechamiento de especies forestales, ¿no? Pero en ambos casos también en la alimentación, porque ahí apoyas con, por ejemplo, con bases de la dieta que vamos a ver ahora, ¿no? Y el último momento es la devolución de los inventarios, es decir, que esta información vuelva a las comunidades para que tengan esta base de datos importante de explicación de los impactos que está teniendo el clima. Aquí solo voy a mencionar algunos ejemplos de cómo se fue vaciando la información, porque la base de datos es muy amplia. Aquí pueden ver, por ejemplo, en el primer levantamiento, cómo identificamos 53 tipos de productos del bosque y cultivos y 40 tipos de plantaciones en sistemas agroforestales. Aquí van a ver las principales y dentro de estas principales, cuáles marcan la base de la dieta de estas comunidades amazónicas, ¿no? En primer lugar está el plátano, luego el maíz, la yuca, el cacao, arroz, gualusa, que es un tubérculo, y después ya baja en menor medida el resto, ¿no? Caña, café, cítricos, piñas, paltas, frijol, etcétera, etcétera, ¿no? Y cómo de este banco de 53 tipos de productos del bosque y cultivos que la gente consume en un ciclo agrícola normal, cómo 42 fueron impactados, por ejemplo, por el fuego, ¿no? Es decir, aquí ya tenemos un margen amplio de cuáles fueron las principales pérdidas. Si pueden ver el énfasis, afecta realmente el fuego es el que llega a las especies agroforestales de forma, digamos, absoluta, al plátano, maíz, yuca, cacao, etcétera, y además de maderables, porque el fuego se mete en el bosque, que la sequía todavía no había hecho eso, ¿no? Con la sequía se impactan 37 tipos de alimentos, igual vuelve a ser impactado el plátano, maíz, yuca, cacao, arroz, etcétera. Y con las plagas se llegan a impactar al resto de cultivos que todavía estaban ahí como sobreviviendo, digamos, ¿no? Después de haber vivido tanto la sequía como el fuego, el maíz, arroz, yuca, plátano. Entonces, con estos datos solamente quiero que quede claro un poco el panorama de la alta vulnerabilidad alimentaria en los ciclos agrícolas amazónicos de esa zona post-evento, ¿no? Y estos son solo igual para algún ejemplo también, algunos datos de levantamiento del evento inundación, ¿no? Aquí con énfasis, por ejemplo, en cuáles son las principales actividades productivas en las comunidades, ¿no? La agricultura es la primera, seguido de agroforestería. Tercero, transformación de alimentos. Esta transformación obviamente está vinculada a los productos de agricultura y a los productos de agroforestería. Tercero está la crianza de animales, luego la pesca y la cacería, ¿no?
Entonces, también esto es importante porque nos dice que no solamente la vulnerabilidad está vinculada a la alimentación inmediata de las comunidades, sino que la vulnerabilidad está vinculada a las principales actividades socioproductivas o laborales o del mundo de oficios de estas comunidades amazónicas, ¿no? Entonces hay como una doble entrada de vulnerabilidad, tanto por la alimentación como también por el mundo de oficios en las comunidades, ¿no? En este caso igual pueden ver que la inundación también entra a afectar cultivos base de la dieta, la yuca, plátano, maíz, arroz, cacao, cítricos, paltas, etcétera, ¿no? Y en este caso, que igual lo tenemos en el otro, no tan sistematizado, pero en este caso, daños más exactos con el fuego, pues como algunas comunidades que fueron afectadas ya en la zona de las urbana, digamos, de la misma comunidad en donde están las pequeñas casas. Perdieron todo, evidentemente, se quemó todo. Aquí con la inundación, ahí igual hubo en algunas comunidades pérdidas de daños a vivienda, pero no pérdidas totales. Lo que sí se afecta, aquí pudimos mapear, pues son los accesos, ¿no? Entonces la gente queda desconectada por la inundación, básicamente es la idea, ¿no? Y también las enfermedades vinculadas al evento, ¿no? En este caso, infecciones respiratorias, fiebres, dolor de estómago, diarreas, dolor de huesos, vómitos, úlceras de piel y hongos, ¿no? En el caso del fuego, no lo tenemos o sequía y fuego, no lo tenemos sistematizado así, pero sí teníamos las referencias de la gente de que habían habido evidentemente intoxicaciones por broncoaspiración del humo, muchísimas. Se habían detectado infecciones en los ojos por efecto del fuego, evidentemente, igual muchísimas infecciones en los ojos. Se habían detectado diarreas porque el nivel de agua era tan bajo, entonces la gente estaba consumiendo agua con mucho sedimento. Sobre todo los niños y los ancianos tuvieron episódicas diarreas durante el pico de la sequía, así como durante el fuego, ¿no? Pero eso no lo tenemos sistematizado más que en declaraciones de las comunidades, ¿no? Entonces, solo un poco para entender qué tipo de datos pudimos levantar, hay muchísimos más. Producto, perdón, retorno acá, producto de las diferentes etapas de esto que llamamos inventarios, fue producto de una boleta de encuesta que al ser post-evento inmediato, sí tenía primero la idea de ser muy útil para identificar muy en concreto los impactos y pérdidas, ¿no? No era una boleta extensa, no era compleja y este levantamiento lo hicimos con los técnicos de cada organización indígena. Entonces ahí hubo una co-colaboración también, ¿no? Y también nosotros como proyecto, ¿no? Un segundo momento en el levantamiento de datos fue el del mapeo. Y aquí también son mapeos iniciales, ¿no? En este caso les muestro ejemplos de los mapeos parlantes por evento, fuego y sequía, ¿no? Aquí los grupos se trabajó y todo fue participativo con los mapas, se trabajaron en grupos, en sesiones asamblearias. Y lo que la gente hizo aquí es primero dibujar sus comunidades y dibujar las zonas impactadas por el fuego y sequía, ¿no? Si pueden ver, pues es un poco dramático porque ven que las comunidades prácticamente estaban rodeadas de olas de fuego, ¿no? Y que justamente todos estos anillos que bordean a las comunidades amazónicas son precisamente los anillos donde están los chacos, que son las milpas o el área de agricultura pequeña, que es entre media hectárea a una hectárea. Rara es la familia que tiene más de una hectárea de cultivo, ¿no? Y detrás de esta franjita de zonas agrícolas está ya las zonas agroforestales, pues como entremezcladas un poco con el bosque, ¿no? Entonces, si pueden ver estos mapas, van a ver cómo la gente rastrea las marcas del fuego y al final lo que pasó en todas las comunidades fue que se atrincheraron en la zona urbana de la comunidad para que el fuego no pueda ingresar. Lo único que se pudo salvar, en el mejor de los casos, fue que el fuego no queme las casas y con eso las pertenencias de las familias, ¿no? Pero aún así, sí pudimos rastrear tanto con inundación como con fuego las pérdidas de herramientas, de insumos, se perdieron un montón
de herramientas básicas de trabajo agrícola que es necesario también para el proceso de restitución, ¿no? Aquí pueden ver los dos casos de las dos comunidades. Bella Altura, un ejemplo de la Teciotacán y San José de Uchupiamonas, igual otro ejemplo, ¿no? Y aquí ellos ponen un poco sus mapas de qué cultivos tenían en cada zona, ¿no? Sus bosques de palta, sus bosques de azaí, sus bosques de coco, etcétera, ¿no? Y aquí como ellos marcan lo que se afectó con la sequía, con el fuego y con las plagas. Y aquí un poco cómo se fue trabajando con estas listas de todo lo que habían perdido con el evento, ¿no? Por otra parte, con las inundaciones sí pudimos implementar un elemento más en el levantamiento de datos que fueron los planes comunitarios de respuesta al evento. Sobre todo con la inundación sí se puede trabajar mucho más porque la inundación, como sabemos, es un evento cíclico con el que las comunidades lidian de una forma un poco más preparada por su experiencia, por su expertise y finalmente por su capacidad de conocimientos locales, ¿no? Lo que hicimos con estos planes de respuesta en inundación fue primero trabajar con tres momentos, con la prevención y alerta, luego con la emergencia misma durante el evento y luego con la post-emergencia o recuperación del evento, ¿no? En términos de prevención y alerta, algunos rasgos que se pueden rescatar es que como la gente ya ve que va subiendo el nivel del río y que el nivel de lluvia está elevado, pues ya ven el comportamiento del clima con el bosque, entonces empiezan a prepararse, ya hacen el acopio de madera porque saben que no van a poder encontrar madera seca para preparar los alimentos, ahí todo obviamente es con combustión de madera. Empiezan a elevar las viviendas con girados, es decir, van poniendo tablones para que cuando entre el agua, porque es inevitable que el agua entre a la comunidad como una extensión del río, pues ellos ya estén en una posición de medio metro o un metro dentro de sus propias casas, ¿no? Entonces ahí es donde van a estar en un entretecho generado por ellos el tiempo que hasta que las aguas bajen y luego el abastecimiento tanto de semillas como de alimentos no perecederos, ¿no? Durante la emergencia, evidentemente, se tiene en este caso, esta oportunidad, sí hubo un apoyo inmediato del gobierno, las organizaciones indígenas y algunas ONGs, pero es esta atención a emergencia que es sacar a la gente si hay que evacuarla. En este episodio de inundación, sí hubo evacuación, que no es tampoco muy común, y se hizo un albergue en San Buenaventura, en el pueblo más grande fuera de la TC Otacana, y entraron brigadas para sacar a familias que estaban afectadas por la inundación, no solo en la TC Otacana, también en otros pueblos indígenas. Hubo un albergue, hubo dotación de medicamentos, de algunos alimentos inmediatos. Digamos que eso es como lo que el gobierno llega a hacer en términos de política de atención a eventos. Pero la posemergencia o recuperación es la etapa más dura, más lenta en recuperación y es la que menos atención tiene, ¿no? De hecho, en ambos casos, tanto en la TCO Uchupiamona y comunidades tacanas con fuego y sequía y con la inundación, fuimos los primeros proyectos junto con las mismas organizaciones que entramos a atender. No habían recibido otro apoyo posemergencia, ¿no? Aquí pueden ver el trabajo con las comunidades. Igual fue trabajar un poco el mapa de la comunidad e identificar las zonas de riesgo y las zonas seguras. Como pueden ver aquí en el ejemplo del mapa, está delimitado primero el río Beni y cómo desde ahí marcan que el ingreso de agua, evidentemente, normalmente va a venir por el río y luego también viene por atrás, digamos, por la espalda de la comunidad, por el monte, que normalmente está vinculado a pequeñas lagunas o arroyos menores, ¿no? Entonces ahí también lo marcan como zona de riesgo, ¿no? En este caso, si el agua viene del río, va a afectar el área más urbana porque las viviendas están al borde del río. Y si viene por atrás, va a afectar a los cultivos, porque los cultivos, como hemos visto en el otro caso, bordean, son un anillo en las comunidades, ¿no? En este caso, Carmen de Lemero es una comunidad igual grande como San José de Chupiamonas. Carmen de Lemero tiene también más de 70 familias. El resto de comunidades tacanas de Río son menores, entre 10 a 15 familias como mucho, ¿no? Lo que sí hicimos con esta experiencia fue hacer un redibujo
muy inicial, pero digamos que esquematiza un poquito mejor, ordena un poquito mejor la información. Aquí les pongo un ejemplo que vuelve a la comunidad. Y un poco esta la idea es que el mapita se queda como un precedente de cómo fue una fotito de cómo se vivió y cómo funcionó la comunidad durante el evento, en este caso inundación, ¿no? Lo que pudimos sacar con esta información primero tal vez es una estratificación del nivel de riesgo, ya que un poco tenemos parámetros para evidenciar el nivel de vulnerabilidad, tanto en términos alimentarios inicialmente, bueno, con datos un poquito más estables. Hay indicios sobre el nivel de vulnerabilidad en el mundo del trabajo, de los oficios, de actividades socioproductivas que quedan cesantes ese tiempo, y ahora un poquito el nivel de riesgo por comunidad frente a una inundación. Aquí solamente una escala muy básica, pero que ayuda un poquito a entender el fenómeno, cuánto es la pérdida en agroforestal, en cultivos estacionales, chacos, en infraestructura social, digamos, las canchas deportivas, la escuela, la posta de salud, etcétera, y eso entendemos por infraestructura social. Y luego las viviendas, que es donde viven las familias, ¿no? Entonces aquí pueden ver que evidentemente Carmen del Emero fue la comunidad más golpeada por la inundación, ¿no? Em, Después, bueno, una vez de levantados los datos, viene la devolución de la información. Digamos, aquí está un ejemplo de las exposiciones públicas, de cómo recogemos los datos y los vinculamos a las pérdidas. Aquí pueden ver en la segunda experiencia con la TC Atacana, una alianza fundamental fue la organización de mujeres, entonces el enfoque también de todo el proceso estuvo encabezado por las mujeres indígenas tacanas, con un enfoque no solamente de la organización de mujeres, fortaleciéndola, sino fortaleciendo a las organizaciones de mujeres de cada comunidad, porque cada comunidad está intentando tener su propia organización de mujeres, y también haciendo un levantamiento de datos desde las mujeres cabeza de familia. Entonces también hay un aprendizaje nuevo sobre cómo hacer estos levantamientos priorizando al actor mujer, ¿no? Después viene también la restitución de herramientas. Las herramientas son un banco básico de herramientas, pero que pueden ayudar, que se distribuyen, o sea, eso se le da a la comunidad, a la organización, y ella las administra para que toda la comunidad tenga el disfrute y el beneficio de las herramientas, ¿no? Y aquí en las otras dos imágenes pueden ver un poco el proceso de restitución de sistemas agroforestales, los plantines, y el de las semillas locales. En este punto de las semillas locales es interesante y es otro aprendizaje también cuando entramos a apoyar en el proceso de restitución por sequía y fuego y plagas. Varias comunidades estaban poco receptivas a recibir semillas certificadas de fuera del territorio. ¿Por qué? Porque en las últimas siembras el gobierno había entrado con un programa de dotación de semillas de maíz y arroz. Estaba incentivando a las comunidades tacanas a que deforesten un poco más de margen, abran un poco más de hectáreas de bosque, y la motivación es que ellos les daban las semillas. ¿Por qué? Porque el gobierno en esta misma zona está construyendo unos silos grandes de acopio de semillas de soya, de arroz, de maíz, ¿no? Entonces el gobierno está construyendo como un tipo de emporio de silos en la zona, destinados no a las familias, evidentemente, destinados a proceso de alimentación de ganado vacuno, ¿no? Es todo esta pues, otra vertiente del problema en la Amazonía, y necesita que la gente tenga excedente. Entonces está incentivando a las comunidades indígenas a deforestación por semilla, ¿no? Y en este intercambio recibieron semillas, pero ellos dicen que esa semilla no es del lugar y que muy posible está vinculada y asociada a la aparición, por lo menos, de un evento de plaga que es el gusano cogollero, no conocido en la zona. Entonces, cuando llegamos y ya habían pasado el evento de plaga en su memoria por primera vez, los últimos, qué sé yo, 50 años, y hay un recuerdo anterior de plagas de ese tipo, eran nubes de mariposas, me decían como, usted abría su casa y pasaba una nube de mariposas negras, era una nube, ¿no? Y pasaba y pasaba. Iba por el pasto y veía una alfombra de gusanos. Eran los gusanos caminando, pero en alfombra, alfombra y, ¿no?
Entonces fue muy dramático. Hay sobre estos recuerdos del fuego y la plaga unos sentimientos todavía muy complicados de gestionar en la zona, pero a raíz de eso la gente no quería semillas de fuera. Así que también tuvimos que entender, no solamente en términos de hacer un proceso apropiado, sino también respetuoso. Así que lo que tuvimos que hacer como un extra fue buscar semillas del lugar, semillas locales o en algunos casos semillas nativas. ¿Dónde? En comunidades que no habían sido impactadas por el evento extremo. Entonces, si trabajamos en comunidades de este punto a este punto de la TC Otacana que habían sido impactadas por fuego y sequía, tuvimos que buscar las semillas en comunidades de este punto a este punto donde no habían vivido el evento de forma tan intensiva, ¿no? Así que lo que hicimos fue irradiar de las mismas semillas del lugar a las otras zonas, ¿no? Y esa especificidad también dice mucho sobre el grado de sensibilidad y exposición que hay al evento extremo, ¿no? Eso con la experiencia de las semillas. Aquí solamente un cuadro resumen de cuánto pudimos hacer en restitución de semillas de maíz, colorado, arroz noventón, maíz cubano, yuca en plantines, plátano en plantines como sistemas agroforestales, toco colorado y momoqui como sistemas forestales como tal. Y aquí en herramientas por comunidad, carretillas, hachas, asadones, rastrillos, machetes, etcétera, ¿no? Esto es un poco el proceso de restitución de semillas, no en gran cantidad, pero sí para que apoyen a procesos de resemilleo. Finalmente, lo que queda de la experiencia de esto es que las comunidades sí se enfrentan a un alto índice de vulnerabilidad, seguido de sequía, incendios, plagas e inundación, que en menos de 2 años las han golpeado en sus sistemas principales de alimentación. Nos habla de desequilibrios en el ecosistema, de elevada inseguridad alimentaria, de desabastecimiento y de distorsiones en el mercado para acceso a estos productos, ¿no? Em, y ya para terminar esta última lámina, ¿cómo se vincula con los procesos bueno, cómo vincularlo a la experiencia de la tesis doctoral? Finalmente, la pregunta inicial ahorita es cómo se están percibiendo y manifestando la variabilidad estacional y los extremos climáticos en estos mundos de oficios vinculados a la dieta alimentaria, en muchos casos de la Amazonía, ¿no? Entendiendo que que el grado de vulnerabilidad nos va a permitir entender cómo contribuir de mejor manera en términos de adaptación y las transformaciones que están trayendo el cambio climático y dentro de eso intentar responder en qué medida variabilidad estacional y clima extremo están influenciando en lo inmediato en las comunidades de la Amazonía boliviana. Eso es todo.